Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Gálatas, así que vayan abriendo sus Biblias, vayan buscando la carta a los Gálatas. A lo largo de mi vida he conocido distintas personas que manifestaron haber conocido a Cristo. He tenido amigos, incluso en los viajes misioneros, hemos hospedado matrimonios y quizás en esa faceta de conocerlos, pues jamás nos imaginamos, jamás me imaginé que su vida cambiaría rotundamente para mal. Al pasar el tiempo, he recibido noticias, he escuchado, he visto, hoy con las redes sociales es más fácil visualizar a las personas, como estos hombres, esas mujeres, esos supuestos, y no hay fruto que ha mantenido para decir, pero estos supuestos creyentes han sido un asombro en mi vida de cómo es que de estar anunciando la palabra de Dios han caído en prácticas, en un estilo de vida totalmente parecido al mundo. Mi mejor amigo del seminario del Instituto Bíblico abandonó también a su esposa y dejó una hijita y comenzó a tatuarse. Otro de los jóvenes que influenciamos y que fue también al seminario se inclinó a las prácticas del alcohol, las fiestas, y dejó la vida cristiana para inclinarse a ese estilo de vida. Otro matrimonio que recibimos en casa, amigos muy deseosos de venir al viaje misionero, los enviamos al interior. Después de muchos años me enteré que se habían separado y que él estaba viviendo una vida en libertinaje y ella también, separados, distintos, cada uno por su lado. Y esas noticias, esas historias, esas clases de noticias que uno recibe o que uno visualiza, a uno le sorprende, a uno le admira. Uno queda pasmado y dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que estos creyentes con estudio bíblico, con de repente una fuerza para predicar el evangelio, es que ahora viven de una manera que muestra que jamás conocieron a Cristo? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Ese es el mismo asombro, la misma admiración, el mismo espanto que va a causar la iglesia de Galacia, los creyentes de Galacia para Pablo. Y así se va a referir Pablo en esta sección que vamos a ver. Así que Pablo escribe esta carta y estamos ahora un poquito yendo al contexto. Ya hemos la semana pasada hablado acerca de la salutación, la introducción, el saludo del 1 al 5 y hoy nos vamos a centrar del 6 al 10. Pero mire, Pablo escribe esta carta por el año 48 al 49, habíamos dicho finales del 48, inicio del 49, a las iglesias del sur de la provincia de Galacia. ¿Se acuerdan la teoría del norte y la teoría del sur? Y nosotros dijimos que estamos sobre
la postura del sur, de la provincia romana, ahí que llegaba hasta el sur. Iglesias que había fundado como fruto de la predicación del Evangelio en su primer viaje misionero. ¿Se acuerdan? Iconio, Listra y Derbe. Ahí Pablo llegó en su primer viaje, Hechos capítulo 13 y 14. Ustedes tienen el primer viaje de Pablo, el trasfondo, capítulo 14 de Gálatas. Con el motivo, Pablo va a escribir esta carta con el motivo o asunto de corregir una herejía que se había introducido en la iglesia por medio de un movimiento judaizante. Ayer estuvimos estudiando con los jóvenes mayores principios hermenéuticos y hablamos que una epístola es escrita por ¿quién? ¿Un apóstol? ¿A quién? A una persona o a una iglesia en donde, ¿qué quiere tratar? Un asunto. Y esto es importante que nosotros identifiquemos en dónde. En la epístola, ¿qué asunto, en este caso, Pablo quiere tratar con la iglesia de Galacia? Con las iglesias de Galacia. Y vamos a ver que el asunto en esta carta es corregir un error doctrinal, corregir una herejía que se había introducido a la iglesia por medio de un movimiento llamado los judaizantes. Falsos maestros que enseñaban a los gentiles que la fe en Jesucristo no era suficiente. También tenían que circuncidarse, eso es lo que decían los judaizantes. Salían de Jerusalén, de Judea, y se iban a distintas partes donde las iglesias habían fundado e iban enseñando que no era solo necesario creer en Jesucristo, además tenían que circuncidarse y también guardar algunos ritos de los judíos. Estos hombres que se habían introducido a las iglesias enseñando un evangelio diferente al que Pablo había anunciado, estaban persuadiendo y sometiendo a los creyentes gentiles a vivir bajo la esclavitud de los rudimentos del judaísmo, privándoles de su libertad cristiana. De eso se trata Gálatas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que va a pasar en esta parte del contexto? Estos hombres eran falsos maestros. Hermanos, Pablo ya en su segundo viaje o en su tercer viaje le va a decir y le va a recordar ya con este precedente a la iglesia de Éfeso que van a introducirse después de su partida los falsos maestros. ¿Y esto por qué? ¿Porque Pablo le gusta inventar cosas? No, porque Pablo es testigo de cómo los falsos maestros, una vez que Pablo ha salido de las iglesias de las cuales ha fundado, estos han ingresado, se han introducido en la vida de la iglesia únicamente con el propósito de someter a aquellos hermanos que habían creído al mensaje de Pablo a una esclavitud del judaísmo. Estos judíos se dedicaban de enseñar a los gentiles que no era solamente necesario creer en Jesús, también tenían que hacer lo que un judío había hecho, circuncidarse. Y de esta manera, lo que están haciendo estos falsos maestros es someter a esclavitud cuando el Evangelio nos llama a una libertad cristiana.
Pero también hay que tener cuidado porque la libertad cristiana no es hacer mi voluntad. Habíamos dicho bien claro la semana pasada que la libertad cristiana correcta, ¿qué es? Es someter mi voluntad ¿a quién? A Cristo, al Padre. Es hacer la voluntad de Dios. La libertad cristiana correcta, bíblica, es que ahora yo puedo adorar y servir y rendirme a aquel que me amó y se entregó por mí. Hermanos, no venimos a la iglesia porque somos sometidos a venir a la iglesia. Venimos a la iglesia porque amamos lo que Dios ama y porque creemos que Cristo compró a su iglesia con su sangre preciosa. Por lo tanto, si para Cristo tiene un valor la iglesia, para nosotros también debería tenerlo. Y queremos amar lo que Cristo ama, y queremos valorar lo que Cristo valora, y queremos vivir en medio del pueblo que Dios está levantando. Entonces, la libertad cristiana no tiene que ver con a mí nadie me obliga a hacer nada, yo hago lo que quiero. Si quiero ir a la iglesia, voy a la iglesia. Si no quiero ir, no voy. Si quiero hacer esto, hago esto. Y si no quiero, no hago esto. Eso no se trata de libertad cristiana. Eso se trata de hacer tu voluntad. Pero la libertad cristiana es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y hacer lo que Él quiere que yo haga, y vivir como Él quiere que yo viva, y vivir con quien Él quiere que yo viva, con la iglesia, de una manera natural, porque amo lo que Él ama. Entonces, vamos a dar lectura a esta porción y vamos a tomar solo estos versículos, pero estos versículos están en una sección que después voy a explicar. Por motivo de tiempo, y también por separación, no vamos a tocar del 11 en adelante, pero sí la próxima vamos a estar tocando toda esa sección autobiográfica de Pablo. Nos ponemos de pie, vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Dice la palabra de Dios, y leemos atentos a la Escritura para familiarizarnos con ella. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oramos. Padre, pedimos en esta mañana que tu Espíritu pueda enseñarnos, guiarnos hacia la verdad, y que tu palabra, Señor, sea la que pueda regir nuestra vida, nuestra fe, nuestras prácticas. Padre, en esta mañana queremos, Señor, disponer nuestros corazones para obedecer a lo que tu palabra quiere enseñarnos. Señor, queremos ser obedientes al final de esta enseñanza a lo que tu palabra nos va a marcar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada y ahora también vamos a recordar cómo está dividida la carta
de los Gálatas. La carta de los Gálatas tiene una división natural, habíamos dicho. Capítulo 1 hasta el capítulo 4 tenemos la sección teológica, ¿verdad? Ya ustedes lo deben saber. La sección teológica. Pablo utiliza las cartas, y habíamos dicho con los jóvenes mayores, en un principio hermenéutico, cuando hablamos del género epistolar, es que en las epístolas hay oraciones largas con contenido teológico. Y esto es lo que presenta Gálatas, contenido teológico, doctrinal, capítulo 1 hasta el capítulo 4. Pero a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 6, 2 capítulos, también lo que Pablo usualmente hace es llevarnos a la práctica, a la vida cristiana, a la aplicación de esas verdades, ordenando a la iglesia, mandando a la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Por medio de los verbos imperativos que encontramos en el capítulo 5 al capítulo 6. Andad pues. Habíamos dicho también que versículo 16 del capítulo 5, digo pues andad en el Espíritu. Y capítulo 6, versículo 1 en la parte, en la sección B, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu. Y versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Son mandatos de Pablo a la iglesia. Ahí está la parte práctica, la parte que nos va a llevar a la obediencia. Pero la primera sección, del 1 al 4, lo que hace Pablo es regular nuestra teología, lo que a veces hemos creído que no necesariamente tiene que ver con lo correcto. Venimos de repente de diferentes trasfondos y venimos con una idea de lo que es la teología, de lo que es la enseñanza, de lo que es el evangelio. Y hay personas que dicen, el evangelio es hacer buenas obras. El evangelio es hacer obras sociales alrededor de la gente. Y por eso es que hay grupos misionales que se dedican a levantar casas. ¿Pero eso es el evangelio? Entonces es importante entender la doctrina, la teología, y para eso Pablo utiliza estos 4 capítulos para corregir nuestra concepción de lo que es el evangelio, de lo que es la teología. Así que esta sección empieza del capítulo 1, en realidad, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 21. ¿Sí? La sección teológica se puede dividir en dos grandes partes. Capítulo 1, versículo 6, hasta el 2, 21. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Pablo se está asombrando. Pablo expresa su asombro por cómo los Gálatas se han alejado rápidamente de las enseñanzas que han recibido de él, porque es Pablo quien ha invertido su tiempo enseñándole a los Gálatas, a Listra, Derbe y Iconio. Pablo en su primer viaje ha tomado un tiempo para predicar y colocar el fundamento. Según Efesios capítulo 2, versículo 20, habíamos dicho que ¿quiénes ponen el fundamento de la iglesia? Los apóstoles. ¿Y Pablo qué es? Un apóstol. Por lo tanto, Pablo ha puesto el fundamento a la iglesia de Galacia. Pero ¿qué ha pasado? Ellos han salido de ese fundamento. Se han comenzado a desviar, a alejarse de ese fundamento. Entonces, en esta sección grande, Pablo expresa su asombro por cómo los Gálatas se han alejado rápidamente de las enseñanzas que habían recibido de él, de Pablo.
recordándoles Pablo ahora que su evangelio tiene la misma autoridad apostólica y se basa no en las obras de la ley, sino en una justificación por la fe en Jesucristo. Pablo va a tomar toda esta sección para expresar su asombro, pero al mismo tiempo para recordarles que su evangelio, el evangelio que fue llevado por medio de él, tiene la autoridad apostólica, la misma autoridad del apóstol Pedro o de los líderes de Jerusalén, que no necesitan recibir nuevas enseñanzas de estos falsos maestros que han salido de Jerusalén y que ni siquiera habían sido autorizados por los apóstoles. Entonces, por eso les va a recordar que su evangelio tiene la misma autoridad apostólica de los líderes de Jerusalén y que su mensaje no se basa en las obras de la ley, no se basa en vivir o practicar los rituales del judaísmo, sino que el verdadero evangelio, el mensaje de Pablo, se centra en la obra de Cristo, en la justificación por medio de la fe en Jesucristo. No somos justificados por medio de nuestras propias obras. No hay ninguna obra que te justifique delante de Dios, sino es la obra de Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, somos justificados delante del Padre por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que versículos 6 y 7, Pablo se asombra por la prontitud de los Gálatas para alejarse de la centralidad del Evangelio. Pablo se asombra por la prontitud de los Gálatas para alejarse de la centralidad del Evangelio. Fíjense, estoy maravillado. Esa palabra maravillado se traduce, o algunas versiones lo traducen como asombrado. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo les había contado al principio que yo me asombré al punto de sentirme triste, y mi esposa sabe, de llorar cuando mi mejor amigo se había apartado de la fe en Jesucristo y había comenzado a vivir, había abandonado a su esposa, se había alejado por completo, había negado la fe. Y eso para mí causó una gran tristeza en mi corazón, porque era la persona que los 3 años que estuve estudiando lo pasé junto a él. Incluso los 2 últimos años íbamos a la misma iglesia, compartíamos, íbamos a comer juntos. Entonces, todo eso me causó a mí un asombro, un espanto. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Así que me imagino a Pablo enterándose de estos creyentes de Galacia. Y fíjense ahí en Hechos capítulo 14, versículo 5, cómo llegó. Y vamos a ver para entender un poco el asombro de Pablo. Vamos a Hechos para ver cómo la palabra de Dios había llegado a estas iglesias. 14, versículo 5, mire, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿Cómo llegó el evangelio a Iconio? ¿En medio de qué? ¿Qué sufrió Pablo? Afrenta y apedreamiento. Pablo sufrió, miren, esto es impresionante. ¿Por qué Pablo se asombra? Porque ellos han sido testigos de cómo el evangelio llegó a sus vidas. Pablo exponiendo su propia vida. Ellos han sido testigos de cómo los judíos
fueron contra Pablo cuando él vino predicando en Iconio. Pero también fíjense en el 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba. Pablo sufrió lapidación como Esteban y por la gracia de Dios no murió, porque todavía no era el tiempo de Pablo. Pero para que lleguen ellos a pensar que Pablo estaba muerto, no fue una piedrita, hermano. Así que el evangelio llegó con sufrimiento. El evangelio llegó a la vida de esta iglesia con marcas. Así que cuando tú te enteras de estas personas a quien tú has entregado con tu propia vida el evangelio, y ahora estas personas están abandonando el mensaje que ha sido entregado por ti a esas personas, imagínate el dolor que causó esto en la vida de Pablo, el espanto, el asombro. Capítulo 14, versículo 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, se volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y allí en el versículo 22 en adelante nos dice, ¿para qué? Confirmando a los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, el evangelio conlleva sufrimiento. Hemos estado estudiando Marcos y Marcos nos dice lo mismo. No hay evangelio que lleve prosperidad material, hermanos. Ese es un evangelio que nos han engañado, nos han vendido mal. Hay gente que sigue buscando iglesias en donde le digan que el evangelio le va a hacer rico, que el evangelio le va a traer prosperidad material. No estamos diciendo que Dios no bendice, Dios bendice, pero estamos entendiendo mal. Y antiguamente hablar del evangelio, hablar de personas que creen en el evangelio, hablar de personas que dicen yo quiero el evangelio, era entendiendo que querían, o mejor dicho, era entendiendo que eso les conllevaría a sufrir. Decir yo abrazo el evangelio significaba ahora la gente va a comenzar a perseguirme, a rechazarme. Hoy no, hoy es muy distinto, ¿no? Quiero aparentar de que soy una persona buena y no cristiana en realidad. Y acá hay un gravísimo error, porque a veces nos presentamos no en realidad como un cristiano, sino como una persona buena. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir. No quiero sufrir. Así que es mejor que sepan que sí, soy una persona religiosa y por lo tanto soy buenita o buenito. No, yo no hago cosas malas. Prefiero que me vean así a decir, mira, yo soy un hijo de Dios. Y comienzo a hablar de la verdad, del evangelio. Y comienzo a traer conversaciones en donde voy llevando a la persona a Cristo, a ver a Cristo. Y claro, no quiero porque después me van a decir, oye, bien religioso eres, no, mejor vete. No quiero hablar contigo. Hermanos, 14:19, antes en el contexto Pablo había llevado a Iconio, a Listra, y lo habían confundido con dioses romanos, ¿no? Mercurio y Júpiter, esos eran los nombres romanos que se le había dado a Pablo y a Bernabé. Así que Pablo y Bernabé podían estar felices. Acá nos han tratado bien.
Acá nos van a dar de todo, porque piensan que somos dioses. Podrían ganar ventaja de eso, pero para Pablo no le importaba la comodidad. Pablo le importaba poder presentar a Cristo. Así que cuando ellos vieron que la gente comenzaron a venerarlo, a adorarlo, ellos se rasgaron las vestiduras y dijeron: ¡alto, paren! Nosotros no somos semidioses. Y comienzan a predicar el evangelio, y esto no les gustó. Les gustaba más la idea de que Pablo y Bernabé eran semidioses a la idea de un evangelio que presentaba al verdadero Dios, a Cristo. Y Pablo sabía que eso le iba a costar sufrimiento, pero él estaba dispuesto. Entonces, el evangelio llegó a Listra en medio de idolatría, confusión y una lapidación que hemos leído en el versículo 19. En Derbe el evangelio fue más receptivo y de mayor alcance. El versículo 21 dice: aquella ciudad, el evangelio fue anunciado en aquella ciudad y hubieron muchos discípulos. Así que Pablo fue confirmando a estos discípulos, fue levantando ancianos para estas iglesias, pastores. Así que esto nos muestra, estos versículos nos muestra el trasfondo de cómo el evangelio llegó a la vida de la iglesia de Galacia. Por lo tanto, estos creyentes fueron testigos de sus padecimientos, del padecimiento de Pablo, del sufrimiento, de cómo llegó el evangelio hacia ellos. Por lo tanto, esto pone perplejo a Pablo de la prontitud de cómo los gálatas pudieron olvidar esos sufrimientos de Pablo, que costó que llegara de esa manera el evangelio a ellos, al punto de menospreciar su enseñanza, la enseñanza de Pablo y su autoridad, porque de eso se trata Gálatas, un cuestionamiento a la autoridad de Pablo. ¿Quién es Pablo? Comenzaron a olvidarse rápidamente de cómo Pablo, con su cuerpo mismo, tenía las marcas del evangelio. Y se olvidaron, menospreciaron. Así que volviendo a Gálatas, ahora sabemos por qué ese asombro, por qué esa admiración, por qué Pablo, la prontitud para que Pablo escriba esta carta. Él no quiere que esta iglesia llegue a un punto de alejarse de la verdad. Ya se están yendo. Pero Él quiere llevarlos al arrepentimiento, Él quiere llevarlos a que vuelvan, a que recuerden. Aunque Pablo fue el que llevó el evangelio y estableció ancianos en la iglesia, dejen claro que ellos se han alejado de Cristo Jesús. Fíjense allí, versículo 6. ¿De quién se han alejado? ¿De Pablo? Del que os llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, cuando nosotros abandonamos la iglesia, no estamos abandonando en realidad la iglesia, no estamos abandonando al pastor, no estamos abandonando a la persona que nos discipuló, estamos abandonando ¿a quién? A Cristo, quien nos llamó a su gracia. La predicación del evangelio, hermanos, quiero que entiendan bien que la predicación del evangelio es un llamado a la gracia de Dios, es una invitación a la gracia de Dios. Y cuando yo abandono el evangelio, yo estoy abandonando a Cristo. Pablo acusa a estos falsos maestros, versículo 7, no que haya otros, sino que haya algunos. Aunque Pablo dice, para seguir otro evangelio, aclara, no hay otro evangelio. Es una expresión lingüística para referirse a que ellos están siguiendo un falso
Un falso evangelio. Hermanos, aclaro eso por favor y ténganlo presente. El evangelio, porque estamos hablando de la centralidad del evangelio. El evangelio que Pablo anunció, predicó, tiene que ver con un evangelio de gracia. Un evangelio al que usted y yo no hacemos nada para merecerlo. Pero estos falsos maestros estaban diciendo, tenemos que hacer cosas. Así que un evangelio diferente tiene que ver con un evangelio que predica buenas obras para la salvación. Cualquier iglesia, cualquier grupo denominacional, cualquier pastor que anuncia que para ser salvo tienes que hacer buenas obras, es un evangelio diferente. Es un evangelio diferente, es un evangelio falso. Porque la centralidad del evangelio es: no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Es un evangelio de gracia, porque Cristo lo hizo todo. Así que es una invitación a venir a la gracia de Cristo, de aquel que nos justifica por medio de la fe en Jesucristo. Pablo entonces acusa a estos falsos maestros de perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué son las personas que enseñan un evangelio de obras? Perturbadores. Porque están pervirtiendo, ¿qué cosa? El evangelio de Jesucristo, un evangelio de gracia. Segundo lugar, versículo 8 al 10, Pablo deja en claro que la centralidad del evangelio no radica en el mensajero, sino en el mensaje que no cambia. Otra vez, la centralidad, Pablo deja en claro que la centralidad del evangelio no radica en el mensajero, sino en el mensaje que no cambia. Miren la expresión que Pablo utiliza o los ejemplos. Mas si aún nosotros, ¿quiénes serían nosotros? ¿Quiénes serían? Los apóstoles. ¿Pero qué? Los apóstoles no son los que ponen el fundamento. Lo que pasa es que Pablo está diciendo, ya hemos puesto. Y si nosotros venimos, aún nosotros siendo apóstoles, con otro fundamento del que hemos puesto, nosotros no nos crean. Somos malditos. Cualquier apóstol que venga a anunciar otro evangelio diferente, otro fundamento, a poner otro fundamento, a quitar el fundamento que hemos puesto, sea maldito. Pero además eleva, mira, la expresión idiomática ahí es exagerando, imagínense, ya vamos a decir que algo más elevado que un apóstol. A ver, ¿qué puede ser? Un ángel. Vamos a ver, un ángel. Si baja del cielo un ángel y dice, yo soy el ángel, así que yo tengo la autoridad para cambiar el fundamento, sea maldito, aún si viene un ángel, si bajara. Así que muchas denominaciones, y eso lo podemos asociar con denominaciones en donde han traído y nos han dicho, el ángel Moroni, ¿no? Ha recibido, bajó y trajo nuevo fundamento a los mormones, ¿no? Lo dice literalmente. Literalmente. Ni siquiera lo esconden, sino literalmente. Otras personas que dicen, yo recibí por revelación que esto no está completo, necesitamos otra cosa más. Sea maldito. Anatema, la palabra anatema significa maldito por Dios. Fíjense qué fuerte es esto. ¿Cómo es el tono del autor? ¿Palabras suaves? No. Son palabras bien fuertes, hermanos, que Pablo le está escribiendo a los Gálatas.
Pablo quiere dejar en claro que el mensaje del Evangelio trasciende al mensajero. No importa si es un apóstol, no importa si es un ángel del cielo, si viene anunciando un mensaje diferente al que ya ha sido colocado. ¿Y por qué diríamos, pero por qué ese mensaje de los apóstoles inicial es el que no debe cambiar? ¿Por qué? ¿Cuál es en sí el valor de eso? ¿De dónde recibieron los apóstoles? De Jesús mismo. Allí está, hermanos, la centralidad del Evangelio. Es Jesús mismo quien ha traspasado. Él mismo estableció el fundamento. Él es la piedra angular. Así que los apóstoles no están hablando por su voluntad. Pedro lo dice, ¿no? Ninguno de estos hombres de Dios hablaron por sí mismo. No es que Pedrito se levantó y dijo, mira, yo me soñé esto y por lo tanto ahora voy a poner este fundamento. Pablito se levantó un día y dijo, mira, a mí me ha dicho que ponga otro fundamento. No, es el fundamento de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 4, para que sepamos cuál es ese fundamento que Pablo y los apóstoles habían colocado a la iglesia. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y miren lo que dice Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Los Gálatas, en otras palabras, habían creído en vano. La gente, hermanos, que les conté al principio de estos amigos, creyeron en vano. Lo que está mostrando es que fue una fe una fe simulada, no una fe genuina, porque la fe genuina lo que hace es que nos mantiene en el mismo evangelio, en la centralidad del evangelio. Y fíjense, ¿qué pasa? Porque primeramente, versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo, ¿qué está diciendo? Que la centralidad del mensaje del Evangelio no radica en las obras de nosotros, sino en la obra ¿de quién? De Cristo. Y Cristo ya murió, ¿cuántas veces? Una sola vez, para siempre, dice el autor a los Hebreos. Por lo tanto, la piedra angular del Evangelio es Cristo. El fundamento es Cristo. Es la predicación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y somos salvos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Ojo, la salvación no es un regalo que se sustenta en la nada. La salvación es un regalo que se sustenta en la obra de Cristo. Alguien tuvo que hacer algo. Tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos, pero no significa que no hay un precio. Significa que Cristo ya pagó el precio. Entonces, la obra de Cristo es la centralidad del Evangelio. El sufrimiento de Cristo, cargando nuestros pecados en el madero, la crucifixión, la muerte, la sepultura, porque Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. La resurrección. Esto es la centralidad del Evangelio.
Y si alguien a la obra de Cristo quiere añadirle aspectos de santidad para ser salvos, si alguien a la obra de Cristo quiere añadirle acciones humanas para ser salvo, entonces eso es un evangelio pervertido, un evangelio diferente, porque le está añadiendo a la obra máxima de Cristo, la única que es suficiente para salvarte y para salvarme a mí. La relevancia del Evangelio está en que su mensaje, transferido directamente por el mismo Jesús hacia los apóstoles, trae algo diferente hacia los apóstoles. Por lo tanto, traer algo diferente sería invalidar el sacrificio de Cristo, ya que el Evangelio se centra en el sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué dijo Jesús cuando subió a los cielos, antes de ascender a los cielos? ¿Dijo que los apóstoles hablarían por sí mismos? ¿O quién le recordaría? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando iba a bajar, Él iba a recordarle, pero ¿qué cosa? ¿El Espíritu Santo iba a traer algo nuevo? No, el Espíritu Santo no iba a traer nada nuevo, ni siquiera el Espíritu Santo iba a traer algo nuevo, sino que la obra del Espíritu Santo era recordarle a los apóstoles todo lo que Jesús había enseñado. Así que ¿quién pone el fundamento en realidad? Cristo, por medio de sus apóstoles. No es una enseñanza distinta a la de Cristo, hermanos. Por lo tanto, si hay una persona que viene enseñando algo distinto al que Cristo enseñó, al que los apóstoles enseñaron, sea anatema, sea maldito. Muchos de los que se habían alejado, ¿sí?, de estos Gálatas, ahora volviendo a Gálatas capítulo 1, fueron persuadidos, convencidos por un mensaje diferente. Fíjense, pero ¿por qué los judaizantes traían un mensaje diferente? ¿Qué de diferente tenía el mensaje de los judaizantes? Claro, ellos decían, está bien, por gracia, la fe en Cristo, está bien la obra de Cristo, pero no es suficiente. Pero no es suficiente. A ver, gentiles, ¿dónde está la marca en su cuerpo? Queremos ver la marca en su cuerpo. Entonces, ¿qué hacían? Sometían, enseñando que no es suficiente la gracia, la obra de Cristo. Hay que tener una marca en el cuerpo. Hay que practicar, hay que guardar el Shabbat, hay que seguir los rituales del judaísmo. Entonces, estaban sometiendo a los cristianos a los rudimentos antiguos, a las prácticas del judaísmo. Y esto es obras. Esto es obras. Esto es un evangelio por obras. Y por eso Pablo dice, esto es un evangelio diferente, pervertido. Es un evangelio no en la centralidad de la obra de Cristo. Hermanos, cuando tú crees que tienes que creer en Jesús para ser salvo, pero también tienes que hacer otras cosas como para asegurar tu salvación, ¿no? Ten cuidado porque estás pareciéndote a los Gálatas. Hay gente que duda todavía. Y no estamos hablando de gente que no haya puesto su fe en Jesucristo. Porque también hay personas que van a dudar porque no han puesto realmente todavía su fe en Jesucristo. Pero aquel que ha creído en Jesucristo, según la centralidad del Evangelio, ¿debe estar seguro de su salvación o no? Sí. Yo sé en quién he creído, dice Pablo.
Y Él es poderoso para guardar mi depósito, el lugar que me pertenece en el cielo. No por mis obras, sino por la obra de Cristo. Yo no me presento ante el Padre diciendo, mírame, Padre, yo soy perfecto. No, no. Yo me presento por medio de ¿quién? De Cristo. Él es perfecto, yo no. Y yo he creído en Cristo, en aquel que es perfecto. Así que el Padre ya no me ve a Miguel, ve a Cristo. Y al colocarme delante de Cristo, entonces yo puedo estar seguro de que ninguna obra mía, ningún pecado mío me va a descalificar del cielo. Porque yo sé en quién he creído. Y la Biblia dice que estoy seguro en las manos del Hijo y seguro en las manos del Padre. Estoy completamente seguro, hermano, de que si muero hoy, mañana, pasado, ¿dónde es mi lugar? En el cielo. Y esa es la misma confianza que debes tener tú si has creído en Cristo Jesús. Muchos de los que se habían alejado fueron persuadidos, convencidos con un mensaje diferente, habíamos dicho, pero también había muchos que querían congraciarse con los judíos. ¿Te acuerdas? Pablo lo va a decir en Gálatas más adelante. Aún Pablo tuvo que confrontar ¿a quién? Al propio Pedro. Dice, porque Pedrito, ¿qué quería? Quería estar bien con este grupo y quería estar bien con este grupo. Entonces dijo, cuando estoy con ellos, voy a estar bien con ellos. Pero si a esto no le gusta un poco y estoy con ellos, ya pues voy a tratar de estar bien con ellos. Y Pablo, ¿qué dice? Eso es hipocresía. Y Pablo dice que lo va a confrontar lo confrontó a Pedro. Le llamó la atención, en otras palabras. ¿Cómo tú estás haciendo eso? Así que de esa manera, Pablo mira lo que enseña, Pablo está enseñando y Pablo está confrontando a estos creyentes que querían congraciarse con estos supuestos maestros del judaísmo. Pero también, miren, acá está un problema detrás de todo esto. ¿Qué ocasionaron los judíos en estas iglesias alrededor? ¿Qué ocasionaron? Dice, pero ¿qué ocasionaron cuando vinieron de Iconio, de Listra, estos judíos? ¿Qué decía? Indujeron a la gente, ¿para qué? ¿Para apedrear a quién? A Pablo. Entonces, ¿te das cuenta ahora, congraciarse de los judíos, qué es lo que hacía? Que yo escape ¿de qué? Del sufrimiento. Congraciarme con los judíos, ya no importa, igual yo creo en Jesús, pero aceptar estas falsas enseñanzas nos va a aliviar un poquito el sufrimiento. Entonces, mejor es que estemos tranquilos, a que suframos. Hermanos, el Evangelio no es un consenso. A ver, católicos, hagamos un consenso, ya. Tú crees en Jesús y yo voy a creer en María, ¿ya? Hagamos ese consenso, ¿ya? Tú enseñas en la salvación por gracia, pero además vamos a hablar de que María es una mediadora. ¿Está bien? ¿Hacemos las bases? Eso es pervertir el Evangelio, Pablo lo dice bien claro. Entonces, no importa. Hermano, Pablo está diciendo, Pablo ha demostrado en su propio cuerpo que predicar la centralidad del Evangelio no debe ser contaminada, alterada, aunque esto nos tenga que llevar a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué congraciarse con las personas para no sufrir? Mateo 6:24.
Mateo 6:24, dice el Señor Jesús: ninguno puede servir a dos, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay un principio, y miren lo que dijo Pablo a los Gálatas ahí al final del capítulo 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, ¿qué cosa? Siervo de Dios. Hermanos, no podemos servir a dos señores. No podemos servir al mundo y a Dios. Y eso Pablo lo va a dejar bien en claro. No podés congraciarse con los falsos maestros que están enseñando un evangelio diferente y pretender que puedes estar bien después con un evangelio por gracia. No puedes. No puedes. Necesitas ponerte en un lado. Y les llama la atención a los Gálatas: ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado vas a estar? Pablo, entonces, en toda esta sección se asombra de cómo los Gálatas se han alejado rápidamente de la centralidad del Evangelio, que es el fundamento de la fe cristiana. Pablo está admirado, asombrado de cómo estos Gálatas rápidamente se han ido alejando de la centralidad del Evangelio, que es la base de la fe cristiana. Hermanos, Pablo quiere que los Gálatas se den cuenta que se han alejado del Evangelio de gracia para agradar a los hombres, para no sufrir más. Y por eso es importante que tú y yo, al entender la centralidad del Evangelio, pensemos: ¿vamos a abrazar esto? ¿Vamos a sufrir por esto? ¿O vamos a congraciarnos? Hoy en día, ¿qué tendencias podemos tener del Evangelio? ¿Cómo el Evangelio se está diluyendo? ¿Qué tendencias hay para congraciarnos con los hombres? Por ejemplo, decirnos que está bien creer en Dios, pero puedes vivir tu vida con los inconversos. Está bien que sigue yendo a la iglesia, pero no te alejes de tus amigos inconversos y de las invitaciones, de las fiestas, de las prácticas que pueden ellos hacerte. Participa con ellos. Y de repente separar, según algunos, porque algunos hacen eso, separan la vida cristiana con la vida secular, dice, ¿no? Mi vida cristiana es cuando vengo el domingo a la iglesia. De ahí mi vida secular es de lunes a sábado. Así que yo puedo hacer muchas cosas ahí. Puedo irme a una reunión, a ver esto, hacer esto, lo otro. No estamos diciendo que uno no pueda ir a diferentes lugares. Lo que estamos queriendo decir es que separamos y hacemos una división, la vida cristiana con la vida supuestamente secular. Pero para el cristiano, la vida cristiana es de lunes a domingo, todo el tiempo. Hermanos, el Evangelio de gracia centra la fe en la obra de Cristo y no en nuestras obras. El Evangelio de gracia centra nuestra fe ¿en quién? En la obra de Cristo y no en nuestras obras. Ay, yo estoy haciendo esto y por eso voy a ir al cielo. No, centra en la obra de Cristo. Él murió por mí, Él se entregó por mí, Él se dio a sí mismo por mí. Él en la cruz que dijo: Padre, consumado está, consumado es.
Así que pensemos en 3 versículos en esto, que tiene que ver esto que Pablo está hablando de una salvación por gracia, de un evangelio gratuito, centrado en la obra de Cristo, con todo lo que enseña la Biblia. Vamos a Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Alguien lo tiene? Mano Luisito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué dijo Pablo? ¿Fuimos salvos por la fe en nuestras propias obras? ¿Somos justificados por nuestras acciones? No, Pablo le dice a Tito claramente que él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia que ha sido manifestada a través del lavamiento de la regeneración por ¿qué más? Del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue? Por Jesucristo. Hermanos, somos justificados por Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que te justifica a ti, lo que me justifica a mí y lo que puede justificar al ladrón, al delincuente, es el sacrificio de Cristo. No que el delincuente ahora deje de robar y ahora por eso va a estar en el cielo. No. Eso es una consecuencia de haber sido justificado, de haber entendido el Evangelio. A veces queremos que las personas cambien para que vengan a Cristo, pero no es así. Tienen que conocer a Cristo, tienen que entender el Evangelio de justificación por fe. Tienen que entender que Cristo ya murió en la cruz para redimirnos, lavarnos de esos pecados. Y entonces, como consecuencia, la obra del Espíritu Santo en uno, ¿qué va a hacer? Va a purificarnos de obras muertas. Primera de Corintios 15:3, Pablo ya lo hemos leído, dice, este es el evangelio que recibí, que Cristo fue crucificado, murió y fue sepultado y resucitó. Eso es la centralidad del evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no estamos, y ojo hermanos, hermanas, cuando prediquen el evangelio, cuando hablen del evangelio, no hablen de cuán bonito es la iglesia. No hablen de qué interesantes son los mensajes, porque pueden ayudarte a ser mejor persona. No, eso no es la centralidad del evangelio. No digas, mira, tus problemas te van a ser solucionados, ven a la iglesia. Eso no es la centralidad del evangelio. La centralidad del evangelio es, eres pecador, vas a irte al infierno, pero hay alguien que murió por ti, que pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Él sufrió para que tú ya no sufras eternamente en el infierno. Cristo sufrió en su cuerpo nuestro sufrimiento. Cristo tomó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él cargó en la cruz la paga de nuestros pecados. Llevó sobre el madero. La ira de Dios del Padre fue sobre Cristo. Y Él murió verdaderamente. Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó y hoy está vivo para darte vida y vida eterna, para salvarte. No del problema que estás teniendo, sino de tu verdadero problema, que es el infierno, la condenación por causa del pecado. Tu pecado es el verdadero problema. ¿Y necesitas a quién? A Cristo. Entonces, cuando predicamos el evangelio, no nos centramos en cuán bonito es, en qué bonito puede ser las alabanzas o la reunión de jóvenes jugando a los personajes, los libros. No. Sino nos centramos en la obra de Cristo Jesús. Hebreos 9:14, ¿qué nos dice Hebreos 9:14?
9:14. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. Hebreos 9:14. Cuando más parte de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios Que la centralidad del Evangelio se basa en que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio santo, sin mancha. La sangre de Cristo nos limpia, hermanos, nos limpia. Y ahí está. Toda tu vida te has dedicado a ensuciarte, toda tu vida te has dedicado a ensuciar el nombre de Dios, toda tu vida. Pero hay una sangre preciosa que te limpia de todas esas manchas. Te limpia, te purifica, te transforma. Eso es la centralidad del Evangelio. ¿Y para qué nos transforma? ¿Para qué nos limpia? ¿Para seguir ensuciándonos? No, para servir al Dios vivo. La sangre de Cristo, hermanos, la centralidad del Evangelio. La pregunta ahora, hermanos, es ¿en quién has creído? ¿Qué Evangelio has creído? ¿El Evangelio de Pablo? ¿Este Evangelio has creído, has abrazado? ¿O has creído, como Pablo le dice, un Evangelio diferente? ¿Has creído que tus obras te han justificado, que eres bueno y que por no ser tan malo ahora tú le puedes reclamar a Dios un lugar en el cielo? Señor, mírame, yo no soy como esos delincuentes, acéptame. ¿Esa es tu justificación? Nos justificó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La obra justa de Cristo en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿has creído en el verdadero Evangelio? ¿Crees en la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Has sido justificado por la justicia de Cristo y no por tu justicia? Ese es el verdadero Evangelio que Pablo predicó en Galacia, que Pablo nos deja para nosotros. Y ahora, si has creído en este Evangelio, ¿estás siendo edificado sobre este fundamento? ¿Estás siendo edificado sobre el fundamento de Cristo, sobre el fundamento de su Evangelio? Querido hermano, la vida cristiana no se basa en dejar a un lado el Evangelio, guardarlo allí empolvado. La vida cristiana gira en torno a esta centralidad del Evangelio. O sea, el centro es el Evangelio, porque el Evangelio nos salva, nos santifica. El Evangelio mismo nos ayuda a vivir una vida victoriosa. Vivir pensando, recordando la obra de Cristo, que no hay nada bueno en mí y que la gracia de Dios llegó a mi vida, lo que va a hacer es motivarme a caminar la vida cristiana cada día. No tienes que abandonar el Evangelio. No tienes que pensar, eso ya es fase 1 para aquellos que... No, es el fundamento, pero no significa que es una enseñanza que debe ser dejada al olvido. Es el fundamento, la centralidad, y lo cual tienes que recordar cada día de dónde Dios te sacó, a dónde Dios te llamó, para qué Dios te salvó. Porque la centralidad del Evangelio es la única, el único mensaje que nos va a ayudar a caminar cada día, a acercarnos más a Cristo.
Descuidar la esencia del Evangelio terminará alejándonos de una vida sostenida por la gracia de Dios. Porque comenzarás a pensar que son tus obras. Comenzarás a pensar que no fuiste salvo por gracia y dirás, ahora yo, toda mi vida se trata de mí, de lo que yo puedo hacer y de lo que yo debo hacer. Pero recordar un evangelio como este de gracia me permite vivir siendo sostenido cada día por la gracia de Dios. Porque, hermano, te voy a dar una mala noticia. Mañana vas a fallar a Dios. Mañana te vas a equivocar. Mañana vas a pecar. Y si no recuerdas, el evangelio no se trata de tu esfuerzo, sino que se trata de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, te vas a cansar. Vas a pensar, ¿para qué seguir? Si soy así, terrible. ¿Para qué? Pero no se trata de ti, jamás se trató de ti y jamás se tratará de ti. El evangelio se trata de Cristo Jesús. Así que, hermanos, vivir bajo esta centralidad del evangelio nos permite ser sostenidos cada día por la gracia de Dios. Cada día su gracia está vigente, palpable y sosteniéndonos para vivir vidas que agradan a Dios. Señor, te fallé, pero gracias a Cristo hoy tengo una nueva oportunidad para vivir una vida que te agrade, que te honre, que te glorifique. Entonces, hermanos, que la centralidad del evangelio nos permita vivir vidas pensando en la gracia de Dios, sostenidos en la gracia de Dios cada día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, tú nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada bueno en nosotros que hayas visto y que digas, wow, a este tengo que salvar. Al contrario, solo había en nosotros pecado, ofensa, maldad, iniquidad. Pero nos miraste con ojos de amor, de compasión, y nos salvaste a través de la predicación del evangelio. Un evangelio que llegó a nuestras vidas de diferentes o en diferentes situaciones a cada uno. Pero creímos en aquel que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Creímos en el justo, en el santo, en Jesucristo, el único que podía satisfacer la ira del Padre, el único que podía presentarse sin manchas delante del Padre para redimirnos, para comprarnos con su sangre preciosa y para limpiarnos de obras muertas, obras de iniquidad que nosotros hicimos hasta el día y seguimos haciendo. Pero gracias a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Ahora, Señor, que esta centralidad en el evangelio nos permita vivir vidas que te honren y te glorifiquen, a mirarte a ti cada día y saber que tu gracia nos sostiene hoy, mañana y cada día de nuestra vida hasta que estemos en tu presencia. Señor, que ninguno de los que están aquí, Señor, es mi oración, abandone la fe en Jesucristo. Que ninguno de los que están aquí ponga su mirada en sí mismo, sino en aquel que ya sufrió y murió y se presentó victorioso en el cielo, por el cual ahora nosotros tenemos entrada y libre acceso ante el Padre, ante el trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Padre, que nuestra fe esté en aquel que es el centro del evangelio, Cristo Jesús, cada día, todos los días de nuestra vida.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermano.